Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Ahí justo, estaba queriendo avisar a sistemas y me salió para todos, pero aprovecho y les consulto a ver si me están escuchando bien. Mi nombre es Gabriela Mera, como algunos ya deben saber. Para quienes es la primera vez, les cuento que la idea de la charla es hacerla escuchar mi voz en off. Van a estar viendo en pantalla unas filminas que preparamos para acompañar el tema, como para revisar los aspectos que nos parecían más particulares a tener en cuenta, sobre todo en lo que es la segunda cuota SAC, que tiene así como algunas particularidades. Muchas gracias a los que me van confirmando que se escucha bien. Ustedes tienen habilitado un chat para ir haciendo las consultas que vayan surgiendo y tengan presente que si está vinculada a alguno a la filmina que estamos viendo, respondemos en el momento, si no, las vamos dejando para el final y al cierre siempre dejamos 2 o 3 minutitos para que repasemos alguna cosa que no se haya entendido. Ya estamos casi terminando el año. Nos parecía importante levantar este punto ahora porque, como ustedes sabrán, bueno, una de las particularidades de la segunda cuota SAC está asociada a la fecha de pago. Lo vamos a estar viendo ahora y el problema es que si lo dejábamos para nuestra próxima charla en diciembre, ya la última así del año, íbamos a estar muy atrasados con respecto a lo que es el SAC, así que por eso siempre hacemos como un repaso general para ver dónde está parado uno y siempre está bueno por ahí hacer ese repaso. La idea es pararnos un poco y repasar los 3 puntos, los 3 pilares de lo que es el aguinaldo, la parte laboral, la parte previsional y la parte impositiva. La realidad es que hemos tenido tantos cambios en el último tiempo que tenemos algo, alguna nota de color como para mencionar un poco en cada uno de los ítems. Desde el punto de vista laboral, lo que vamos a tener jugando como muy distinto en la segunda cuota SAC es la fecha que nos dispone la norma. Saben que esto se modificó, ya lleva unos cuantos años, hoy es bastante común, pero básicamente la segunda cuota SAC tiene que estar pagada antes del 18 de diciembre. Esto nos genera que sí o sí no vamos a tener diciembre cerrado. Así que bueno, en definitiva vamos a ver cómo lo vamos a estar haciendo a través de un breve ejemplo. Tuvimos hace poco la charla del primer SAC, aquellos que no la hayan escuchado también pueden pedirla, donde repasamos algunas cuestiones que ahora las vamos a ver un poco más por encima, me quiero detener más en la cuestión específica de adelantar el aguinaldo y ajustarlo, algo que en el primer SAC puede pasar porque la empresa puede pedirnos liquidar antes, pero también puede ser que la empresa liquide el SAC junto con los haberes de junio y entonces directamente el aguinaldo que liquida es solo ese y no hay que hacer ningún ajuste. Vamos a ver también algunas particularidades desde el punto de vista previsional y desde el punto de vista impositivo. Vamos a arrancar entonces con la parte laboral. Esto es básicamente lo que hace al armado del aguinaldo, siempre hay como tips que uno tiene presentes y uno de los que suelo repetir mucho es siempre saber bien en qué instituto estoy parado, qué estoy liquidando. Y cuando sé que estoy liquidando, cuál es la norma y qué es lo que dice. Y con respecto al aguinaldo, en realidad se articulan lo que es la ley de contrato de trabajo con la ley 23.041. De hecho, la base de cálculo del aguinaldo en realidad sale de la ley 23.041. Es una ley muy cortita que justamente dispone esto de esta famosa mayor remuneración mensual devengada por cada semestre. Y una vez determinada la mayor, se va a pagar el 50%, porque básicamente entre los haberes entre el aguinaldo de junio y el aguinaldo de diciembre voy a componer un haber más de ese empleado. Obviamente, en tanto y en cuanto haya trabajado todo el año completo. Esta definición que nos da el artículo 1, entonces es importante tenerla en cuenta con respecto a los ítems que tenemos en pantalla. Esperen que voy a correr el chat que me está tapando
tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a estar buscando a priori es la remuneración mayor. Esto de habitualidad y normalidad lo menciono porque es algo que surge de lo que es una indemnización por antigüedad y por esta importancia de saber dónde estoy parado. Como estoy parado liquidando el aguinaldo, respecto del aguinaldo no hay más reglas más allá de que sean conceptos remunerativos, pero no importa la habitualidad y la normalidad de esos conceptos. Es decir, si la mejor es un mes donde pagué vacaciones, si la mejor es el mes donde una empresa que no liquida feriados, con las salvedades de eso, que liquidó empleado de comercio, liquidó el día del gremio, por ejemplo, será el mes del día del gremio. Eh, si la mejor es una persona con una hora extra, como lo vamos a hacer ahora, bueno, esa será nuestra mejor para el aguinaldo. ¿Por qué? Porque la única regla es buscar la mayor y obviamente que sea remunerativa, ¿no? Tenemos una cantidad de conceptos no remunerativos definidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Esos conceptos, más algunos de los acuerdos convencionales, no liquidan SAC. Por ejemplo, lo que es choferes, lo que es vigiladores, son convenios que tienen una gran parte de ítems no remunerativos que se liquidan todos los meses. Esos conceptos no articulan para la liquidación del aguinaldo. Sencillamente, la liquidación del aguinaldo sale sin esos ítems. Se me ocurre sanidad, por ejemplo, que tiene un ítem de lavado de uniforme. En definitiva, lo no remunerativo no va a ser base de cálculo de nuestra liquidación. Comercio tuvo el mes pasado, perdón, el aguinaldo pasado, pero este mes, en realidad, los ítems no remunerativos ya están integrados en nuestros nuevos básicos. Así que esos conceptos no van a devengar aguinaldo. Ahora no tengo si tenemos algún acuerdo más con no remunerativos, creería que no. Este famoso acuerdo no remunerativo de 5.000 pesos tampoco devenga aguinaldo. Y me preguntan qué pasa con los bonos y gratificaciones. En realidad tengamos en cuenta que todas las remuneraciones, en tanto y en cuanto sean conceptos remunerativos, devengan aguinaldo. Lo que suele pasar con los bonos y gratificaciones muchas veces es que se pagan una vez al año y se liquidan en general con la leyenda de incluye SAC, asumiendo que la 12ª parte de ese importe que yo estoy pagando es el aguinaldo de esa remuneración. Entonces, no suelen jugar en la liquidación del aguinaldo, sino que ya normalmente fueron incorporados en el momento en que se liquidó el bono o la gratificación. Y si no fueron incorporados, bueno, en ese caso habrá que evaluar con la empresa si esto fue intencional y no es que el mes que se liquidó la gratificación va a ser el mejor porque la gratificación es algo que se devenga por todo el año. Lo más lógico es que en una gratificación anual lo que impacte sea justamente la 12ª parte para el aguinaldo. Pero lo normal es liquidarlos con incluye SAC. Me preguntan si el gremio otorgó aumentos salariales con sumas no remunerativas. No tengo presente ahora alguno que tenga sumas no remunerativas devengando aguinaldo, porque y lecheros no lo tengo tan presente. A ver, hay que irse a fijar al convenio. Para distinguirlo bien, comercio siempre cuando saca un no remunerativo especifica que ese no remunerativo va a ser base de cálculo del aguinaldo. Gastronómicos, por ejemplo, se maneja mucho con no remunerativos, pero esos no remunerativos no devengan aguinaldo. Tiene que decirlo el acuerdo que van a devengar aguinaldo. Si no lo dice, son un no remunerativo que se paga y no es base de cálculo del aguinaldo. Eso es la regla general. Comercio en realidad es el que viene como a quebrar esa regla y a hacer que un no remunerativo devenga aguinaldos. No es lo más común, madereros me mencionan ahí. Obviamente, a ver, hay que ir a cada paritaria en particular. Por ejemplo, yo les mencionaba vigiladores y choferes, sus famosos viáticos no devengan aguinaldos. Ahí va a haber que ir a cada paritaria en particular. Esto nos abre el universo un montón, obviamente. Yo lo que les transmito es la regla general. Después hay que ir a mirar en qué estado están hoy las paritarias. Paritarias que les recuerdo hace 2 años se había dicho que no se iban a firmar más no remunerativos, pero bueno, estamos acá otra vez parados
peleando quién tiene aguinaldo y quién no tiene, así que no ha evolucionado muy favorablemente eso. Y también es muy importante la regla, y esto sí es fundamental, del devengado. Porque el devengado lo que implica justamente, o donde más lo vemos que impacta, son cuando tenemos ajustes, y la verdad es que hemos tenido con las paritarias una terrible cantidad de ajustes. Tenemos paritarias como la de UOCRA o la de Huecara, que están ajustando cada 2 meses. Eso la verdad que es una locura. Entonces, si la empresa, por ejemplo, paga cuando se homologa, le queda un desfasaje a veces y obviamente las liquidaciones salen con ajuste mes anterior o ajuste de 2 meses, 3 meses para atrás. Para el aguinaldo, obviamente que nuestro mejor no va a ser el mejor en el mes en que se está pagando, sino de nuevo con esa distribución de ajuste. Ahora tenemos un ejemplo y lo vamos a ver. Y con vacaciones lo mismo. Si la empresa es una empresa que tiene la modalidad tal cual lo plantea la ley de contrato de trabajo, que es la de anticipar las vacaciones, lo vimos la charla pasada, que en vacaciones es un universo distinto por cada empresa, pero digamos que muchas se manejan como lo dice la ley de contrato de trabajo, el viernes, en jornadas normales, el viernes le están pagando a los que van a gozar las vacaciones la semana entrante, y esa mecánica puede hacer que yo un viernes último de mes esté pagando vacaciones para el mes que le sigue. Entonces, me puede pasar que tenga también un desfasaje de delegado. Un ejemplo que se me ocurrió ahora mientras se los estaba comentando también, muchas empresas, por ejemplo, liquidan las comisiones en forma trimestral, las liquidan en forma mensual, pero son comisiones que se devengan en forma mensual. Bueno, también la lógica ahí parecería ser distribuir esas comisiones en función de los meses y no directamente en el mes que se pagó. Obviamente, ¿qué pasa si yo lo cargo todo en el mes que se pagó? En tanto y en cuanto la empresa esté enterada de eso, va a estar pagando aguinaldos más altos, esto va a ser en favor del trabajador, por lo tanto nadie me lo va a discutir, pero es algo que obviamente tiene que estar a favor la empresa, que es la que en definitiva y en última instancia va a estar pagando un mayor aguinaldo. En pantalla tenemos armado un ejemplo donde, a ver, lo que hicimos fue los 6 meses del semestre con días trabajados, cargamos vacaciones. La idea, a ver, la idea es formar algo muy esquemático, como para poder ver justamente todo lo que mencionábamos, y voy a levantar acá algunas de las consultas que me están haciendo. Me preguntan si separo con respecto a si Sistemas Berman toma los devengados para calcular automáticamente los aguinaldos. A ver, si uno tiene armado las fórmulas como para que el sistema releve qué corresponde y qué no corresponde al aguinaldo, el sistema funciona, nos permite levantar cuál es la mejor remuneración para el aguinaldo, pero esto es algo que uno tiene que tener en la empresa guía, está armado, y después esto es uno, obviamente, yo sé que se nos van agregando conceptos a liquidar, cosas raras que van apareciendo, bueno, uno tiene que ir llevando el sistema para que el sistema pueda trabajar lo más automáticamente posible. El sistema nos permite trabajar con el aguinaldo bastante automatizado de por sí, y bueno, es un trabajo de uno el tenerlo ahí para automatizar todo lo más posible y que estas cosas que estamos viendo funcionen. Yo, de todos modos, quiero mostrarlo en un ejemplo como para que uno lo entienda conceptualmente y pueda trasladar eso al sistema o ver lo que el sistema está calculando y no quedarse por ahí solo con la idea de líquido en el sistema y ya, sino que uno pueda hacer como un control. Entonces, en ese control lo que tenemos es una liquidación como bastante, perdón, como una liquidación bastante escueta, bastante esquemática, que nos va a servir de referencia. Y lo que tenemos es entonces esos 6 meses. En la primera columna tenemos días, que son los días que se trabaja del mes. En agosto, si se fijan, trabaja 16 días, pero porque en realidad tenemos el devengo de los 14 días de vacaciones pagadas en julio. Entonces, esto es lo que yo les decía antes. Como el aguinaldo es en función del devengado, esos 14 días que están pagados en julio, en realidad se deben haber pagado, la verdad que no me fijé el almanaque específica, estrictamente. Hagamos de cuenta que el último día de julio me habilita a liquidar esos 14 días que en realidad se devengan todos en agosto. Lo hice como
esquemático, no me fui a fijar si el almanaque daba o no, pero bueno, nos sirve como esta noción de que estos 14 días que en agosto se ven como no trabajados, son esos 14 días de vacaciones. Y por ende, si esas vacaciones se devengaron en agosto, yo debería descontarlas de julio y sumarlas a la remuneración de agosto. Que si se fijan, es el escalón que tienen por debajo. Pero ¿qué pasa si yo sigo en septiembre? En septiembre, si se fijan, tengo un sueldo más alto que el sueldo que tenía en julio, que era el mes completo. 5% de aumento. Un 5% de aumento que en realidad es desde agosto. ¿Por qué sé que es desde agosto? Porque tengo un ajuste mes anterior y un ajuste vacaciones. Más allá de los montos y de cómo está calculado todo, yo ese ajuste mes anterior y ese ajuste vacaciones mes anterior también me lo tengo que llevar a agosto. Y todos esos ítems integran mi remuneración de agosto, que es la que voy a comparar contra los otros ítems. En octubre no tengo nada, en noviembre tengo horas extras y en diciembre lo dejo como una incógnita. Vamos a cerrar. En noviembre tengo horas extras. Por lo tanto, reviso la remuneración de noviembre. ¿Por qué reviso sola la de noviembre? A priori, porque en las otras no tengo nada que revisar. Es la que me puede llegar a hacer un poco de sombra contra la mejor que parecería ser agosto. Y a lo que voy con esto es que fíjense que horas extras en el semestre lo tengo una vez sola. Perdón. Y no obstante, lo considero para ver si es mi mejor. No llega a ser mi mejor es el mes de agosto con el plus vacacional y los ajustes, y esa será mi base de cálculo a los efectos del ajuste. Entonces, tenemos ahí algunas tildes como para repasar. El efecto del ajuste mes anterior, que ya lo vimos, por devengado lo imputamos al mes donde correspondía, lo mismo que el efecto de las vacaciones. Nos podría haber pasado con las vacaciones que no fueran los 14 días que correspondían a agosto, sino que una parte de los días correspondía a julio y una parte a agosto, y tendría que haber atribuido esas vacaciones en función de los días que se devengaron cada mes. El efecto de las horas extras en función de la normalidad y la habitualidad. Podría también haber sido un ítem de comisiones, por ejemplo, un ítem de alguna cosa que por algún motivo liquide solo ese mes, sin caer en lo que son bonos o gratificaciones, pero digo, nada importaría, no necesito la habitualidad, la regularidad para que ese concepto integre la base de cálculo. Que necesito sí que sea remunerativo, salvo lo que hablábamos, algunos convenios que están con no remunerativos vigentes que devengan a aguinaldo. Y dije, voy a cerrar en noviembre. ¿Por qué? Porque no se olviden que ustedes van a liquidar el aguinaldo parados el 18 de diciembre. Creo que esto lo tenemos, quiero ver una cosa. Pensé que me había quedado lo del 18 de diciembre, pero no. Vamos a estar pagando el aguinaldo el 18 de diciembre a más tardar. Diciembre no lo voy a tener. Entonces, en realidad, yo voy a tomar agosto, a mejor, y en principio con la información que tengo a ese momento voy a hacer los 40.410 pesos dividido 2, porque no tengo días no trabajados en el semestre. Eso me va a generar un aguinaldo de unos 20.200 pesos. ¿Qué pasa cuando llega diciembre? Cuando llega diciembre yo tengo que comparar el aguinaldo que liquidé para ver si la base de diciembre es mejor o no. Y no solo la base, fíjense que en este caso agregamos un detalle. En diciembre nos pasan la novedad de que esta persona tiene 5 días de licencia sin goce. Y lo engancho con una pregunta que me están haciendo ahí. Si los días de suspensión disciplinaria también se deben restar. Todas las licencias que no devengan haberes, sin goce, suspensión, algún tipo de licencia que se pide el empleado que no tenga, digamos, que no sea paga, se van a descontar de la base del aguinaldo. A ver, siempre voy a lo mismo. Se pueden descontar una excedencia, una reserva de puesto. Esto, lógicamente, la empresa les puede llegar a decir, no, mira, yo no lo quiero descontar. Pero bueno, las herramientas para descontarlas están. ¿Por qué? Porque son inasistencias justamente que
no devengan tiempo de servicio, no son servicio, no son prestación de servicio, y uno paga sueldo y paga aguinaldo sobre los haberes devengados, sobre la prestación. Entonces, esos días se van a descontar. Inasistencias injustificadas me ponen, por ejemplo, ahí está, ese también sería un concepto que se puede descontar de la base. De nuevo, a conversarlo con el empleador para ver qué quiere hacer, porque a veces fue una circunstancia específica, una, dos inasistencias por algún tema con el empleado y el empleador no quiere hacerla más larga y dice, no, deja, no lo consideres. A priori uno lo puede considerar. ¿Qué me pasa entonces en diciembre? Yo pagué este aguinaldo de 20.200 porque dividí los 40.400 por 2. Pero cuando voy a comparar, en realidad me doy cuenta que la base de noviembre es la más alta, porque fíjense que diciembre, al tener los 5 días de inasistencia, me baja. Pero el problema es que yo lo dividí por 2. Y yo en realidad, además de comparar la base, tengo que comparar esos días. Y mi mejor remuneración y mi aguinaldo, en definitiva, se va a modificar por la fórmula que están viendo en pantalla. Entonces, me va a disminuir el aguinaldo. ¿Y qué tendré que hacer? Tendré que reflejar un ajuste SAC negativo por la diferencia de esos 5 días que yo le liquidé de aguinaldo. ¿Podría haberlo previsto? La realidad es que si yo no tenía la novedad, no podía preverlo. Obviamente ustedes me dirán, yo conozco el dato de una excedencia, conozco el dato de una reserva de puesto, conozco el dato de una maternidad. La maternidad es un tema, siempre es ríspido con el tema del aguinaldo. De nuevo, no es tiempo de servicio, lo que se paga en concepto de maternidad es una asignación familiar, pero muchas empresas prefieren pagar por los 3 meses de maternidad y pagan aguinaldo. La mitad de la biblioteca dice que sí, hay quienes entienden que no. Es una cuestión para por ahí ponerlo a consideración de la empresa. ANSES no va a pagar aguinaldo, ANSES paga con el promedio de las remuneraciones y no está pagando aguinaldo sobre la maternidad. Como ANSES paga el bruto como neto, no suele, y encima está exento de ganancias, en definitiva no suele terminar habiendo un perjuicio, pero bueno, es un tema un poco ríspido a veces y es la empresa un poco la que termina diciendo si lo paga o no lo paga. Yo entiendo que tienen herramientas como para no contemplar, pero esto obviamente es una cuestión a definir. ¿Qué pasa con esta proporcionalidad? Esta proporcionalidad sale de un decreto reglamentario que reglamenta la 2341 que estábamos viendo, esa ley, donde nos habla justamente de, no es lógico, no sería, sí, no sería lógico pagarle la mitad del sueldo a una persona que entró durante el semestre o a una persona que se va durante el semestre. Entonces, son los dos típicos casos donde se va a liquidar un aguinaldo proporcional. Y además tengan en cuenta que si el aguinaldo es de menos de 30 días, se paga la 12ª parte. ¿Por qué? Porque yo dije que la 23.041 se articulaba con la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo en el artículo 121 habla de la 12ª parte de las remuneraciones y se entiende que esa es una especie de mínimo que tiene que pagarse de aguinaldo. Mínimo que solamente corre cuando la persona, por ejemplo, no llegó ni a trabajar 30 días. Voy a un ejemplo muy absurdo, una persona que entró y trabajó una semana. Si ustedes hacen la proporción, la mejor remuneración, que en definitiva va a ser la remuneración de esos 7 días, dividido 180 por los 7 días que trabajó, dividido 2, van a ver que si hacen lo que cobra dividido 12, les va a dar más alto. Y lo que se les debería pagar es ese mínimo, esa 12ª. Y después también tenemos las licencias que no devengan SAC, que es lo que hablábamos justamente recién. En definitiva, desde el punto de vista laboral, para ya pasar al punto de vista previsional, no sé si quedó alguna duda en el camino, tenemos dos grandes patas a determinar. Y más o menos creo que logramos repasarlas un poco todas por este lado. Por un lado, la base de cálculo, con la importancia de ver que sean conceptos remunerativos, el tema del devengado y obviamente una vez hecho ese filtro de remuneraciones, seleccionada la mejor. Y por el otro lado, la otra base, que es la que nos da la proporcionalidad. Fíjense que yo puse 184 o 180 días.
Normalmente muchas veces trabajamos con 181 el primer semestre o 182 si febrero tiene 29 y 184 es para el segundo semestre. Muchas empresas trabajan con base 30 y la replican para el aguinaldo y si se trabaja con base 30 se replica entonces con 180. Hoy el gran tema que tenemos es que generalmente uno decía, bueno, es un poco a criterio. Hoy el gran problema que tenemos es, lo vamos a ver al cierre, la incorporación del libro de sueldo digital, donde AFIP y la detracción misma, donde AFIP está un poco imponiéndonos el trabajar con base 180. Entonces, en definitiva, todo parecería que nos va a terminar conviniendo ir llevando las empresas a esta base 180 y base 30 para estar en línea con AFIP y no tener distorsiones por 1 o 2 días. Que en la generalidad de los casos no pasa nada, pero bueno, cuando se exceden de los topes sí nos puede llegar a generar alguna distorsión. Me preguntan cuando se pagó el 18 de diciembre un SAC que es menor al que debía ser, claro, porque en nuestro caso, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, nosotros achicamos la base de diciembre. Pero supongamos que hubiese tenido que esta persona hubiese trabajado el mes completo y que, por ejemplo, además en diciembre había un 1% de aumento más. Está pasando, están todas las paritarias así. En ese caso, diciembre hubiese sido mejor. Supongamos, para un ejemplo, que diciembre 42.000 pesos, sin ningún tipo de descuento. Entonces, tendríamos que tomar los 42.000 dividido 2, que nos iban a dar 21.000 pesos. Yo ya le pagué 20.000 pesos de aguinaldo, bueno, me quedan 1.000 pesos a pagar de ajuste SAC. Los voy a pagar en realidad en diciembre. Ajuste SAC. Me preguntan acá si lo pago en enero. No sé por qué. A ver, quizás por alguna cuestión de mecánica que la empresa no llegue en diciembre por una cuestión de cortes. Pero si no, en realidad el ajuste lo pago en diciembre. Si por algún motivo no llego, bueno, sí, obviamente si hago esa revisión en enero, lo pagaré con el de enero. Va un poco en los plazos de la empresa. Le sumo una cuestión más. ¿Qué pasaría? Supónganse que este empleado, si bien tuvo esta licencia sin goce, hubiese cobrado los 42.000. Bueno, yo le pagué los 20.200 por la base de agosto, yo tendría que armar mi nuevo aguinaldo, dije que cobraba 42.000 pesos, yo armaré el ajuste en definitiva, los 42.000 dividido 180 por 175 dividido 2 y ver cuál es la diferencia que me genera eso contra el aguinaldo que ya le pagué. O sea que puedo tener novedades de los dos lados. Puedo tener inclusive el caso de una mejor remuneración, pero además con días no trabajados, también modificándome la base. Así que puedo tener de todo. ¿Mm? Me preguntan si se hace una liquidación separada respecto del mes. La realidad es que no nos queda otra que hacer una liquidación separada porque para el 18 de diciembre difícilmente tengamos liquidado diciembre. Así que lo ideal es hacer una liquidación por separado. En realidad en la norma no lo dice, pero la práctica me parece que nos lleva a eso. Pasamos a la parte previsional. Recordemos que el aguinaldo que vamos a estar liquidando es un concepto remunerativo, por ende va a estar sujeto a aportes y contribuciones. Del lado de lo que son los aportes, recuerden que el aguinaldo tiene un tope adicional, que va a ser un medio tope más. Recuerden que en diciembre cambia el tope, no se olviden que este año tenemos por año, tuvimos en septiembre, ahora vamos a tener en diciembre, tuvimos 4 cambios de topes, marzo, junio, septiembre y diciembre, así que ahora en diciembre vamos a tener un nuevo tope. Me quería fijar si lo habían publicado y ahora me estoy dando cuenta que no me llegué a fijar. Hoy es vigente 146.000, pero en diciembre no, así que vamos a tener que actualizar eso en el sistema. Y recuerden que la misma fórmula de proporcionalidad que estamos armando en este caso va a ser la que va a aplicar para el aporte.
Supónganse una persona que es alta en el semestre, que ingresa en noviembre, pero ingresa con un sueldo de 200.000 pesos. Ese sueldo, obviamente, contra el mes excede el tope. Y contra el cálculo proporcional de la mejor, o sea, el tope dividido 180, como lo tienen acá expresado, también va a exceder. Así que van a calcularlo topeado. Porque lo que estamos haciendo es mantener la razonabilidad de los conceptos y liquidar proporcionalmente. El aguinaldo completo contra un tope completo, el aguinaldo proporcional contra un tope proporcional. ¿Qué pasa del lado de las contribuciones? Básicamente sabemos que no hay tope, hoy día las contribuciones están totalmente liberadas. Lo que sí tengamos en cuenta con respecto a la detracción, que se admite, así como tenemos el tope por el aguinaldo, tenemos la detracción por el aguinaldo. En condiciones normales, la detracción es de 3.500 pesos, con la misma lógica de proporcionalidad por días trabajados en el semestre, y también tengamos presente que tenemos muchas actividades, como lo que es sanidad, con los requisitos que la norma dispone, que actualmente pueden deducir los 17.000 pesos de detracción, la detracción completa, y por ende la detracción al momento del aguinaldo va a ser la media sobre los 17.000 y no la media sobre los 7.000. Así que desde el punto de vista del lado de los aportes, tenemos que tener en cuenta esas dos consideraciones. Del lado de los aportes y contribuciones, las dos consideraciones. Tope proporcional del lado de los aportes, y con respecto a las contribuciones, el análisis bien puntual sobre lo que son la detracción. El análisis, si se fijan, igual es en espejo. En definitiva, una cosa contra el tope, una cosa contra la detracción. Y ya sabemos que para que nos levanten la base de cálculo de la detracción un valor más alto que los 7.003, el aguinaldo tiene que estar informado dentro de datos complementarios dentro de lo que es el SAC. Si no, el sistema no nos permite informar una detracción más alta. También juega el tema con respecto a el aguinaldo y al mes del mínimo vigente, mínimo que cuando se actualiza el tope también se va a estar actualizando. ¿Y qué pasa con respecto a la parte impositiva de nuestro aguinaldo? La detracción de hoy es de 7.003 pesos, recuerden que me lo están preguntando ahí, y la completa está en 17.000 pesos, 17.000 y monedas, no me acuerdo el redondeado, pero 17.000 es la completa. Hay varias actividades que fueron incorporadas con la posibilidad de deducir completa la detracción. Sanidad, por ejemplo, desde el mes pasado, en realidad desde agosto, pero el mes pasado se operativizó, está pudiendo detraer todo. ¿Qué pasa entonces con respecto a ganancias? ¿Qué tiene de particularidad este segundo SAC que tenemos? Recordamos que ya desde el año 2017, cuando estamos liquidando todos los sueldos mensuales, cuando hablo de liquidar, me refiero a parada en la parte de impuesto a las ganancias, estamos incorporando la 12ª parte de esa remuneración. Y de esta manera lo que estamos haciendo es anticipar, en definitiva, ese aguinaldo. Estamos proyectando el aguinaldo, con lo cual, cuando llegamos a las posiciones de aguinaldo, la norma nos permite o bien mantener sencillamente la 12ª y no ajustar ganancias y hacer un ajuste en la liquidación anual, o bien, cuando yo tengo definido el aguinaldo, sacar la proyección que yo hice e incorporar el aguinaldo efectivamente pagado. Esta posibilidad la tengo tanto en el primero como en el segundo SAC. La norma no establece que si no lo hago en uno no lo puedo hacer en el otro, con lo cual podría, por ejemplo, en este segundo SAC, no habiendo ajustado en el primero, podría hacerlo ahora, o podría sencillamente mantenerme con la 12ª y ajustar todo en la liquidación final o anual del legajo. La posibilidad me la da la Resolución General 4003 del 2017, que es la que hace toda la dispensa para las retenciones de cuarta categoría de sueldos,
y es la que estableció esta mecánica de proyección. Así que tenemos esa doble posibilidad. Recordamos ahí la vigencia del 72 IRADIC y del 1357, que me parece importante tenerlo en consideración, de tener presente la revisión y la subida del formulario 1357. La particularidad con respecto al aguinaldo es que, primero, esta posibilidad de hacer nuestro ajuste por lo real, como lógicamente, ¿qué va a pasar? Como nosotros venimos proyectando el aguinaldo, cuando venimos proyectando, pero tengan presente que no necesariamente tenemos la mejor remuneración. Esto es una proyección. Entonces, entre lo que estamos proyectando para ganancias y la real puede haber una diferencia. Pero lógicamente, ¿qué nos va a generar? Ajustemos solamente el impuesto a las ganancias por la diferencia entre lo que proyectamos y lo real. Y claramente eso va a hacer que nuestra retención en el mes del aguinaldo, si decidiéramos hacerlo en el mes del aguinaldo, va a ser mucho menor que si nosotros no hubiésemos retenido nada. Bien, ¿eso se entendió un poco? A esto le sumo una cuestión. Al estar parados a fin de año, tengamos presente que hay empresas que el aguinaldo es la última remuneración que pagan dentro del periodo fiscal, salvo que tengan algún ajuste antes del 31 de diciembre, pero las empresas que pagan en los días del mes siguiente al devengado, o sea, que pagan en los primeros 4 días hábiles, esas empresas, el aguinaldo es la última remuneración. Entonces, también por eso es una buena instancia para hacer algún control de ganancias, si es posible, aunque sea una muestra, como para dónde estoy parado y ver si en algún caso me está quedando algún saldo de ganancias importante como para considerarlo. Las empresas que pagan el último día del mes en realidad no van a tener ese tema porque el aguinaldo es intermedio y estarían cerrando el ejercicio fiscal con la liquidación de diciembre. Y tengan presente que cualquiera de estas dos empresas siempre van a tener la posibilidad de ajustar el aguinaldo real en el ajuste de abril 2020. Ajuste que se puede dar entonces por las remuneraciones, porque retiro lo proyectado e incorporo lo real del primer y segundo SAC, o bien porque la persona presentó durante los primeros 3 meses del año siguiente un CIRADIG con alguna modificación en cuanto a sus cargas de familia o en cuanto a sus deducciones personales. Lo que sí es importante es que muchas empresas también, supongamos por ejemplo, quienes pagan el último día hábil del mes, pero supongamos que adelantan el aguinaldo para pagarlo el día 14 de diciembre. Si lo pagan el 14 de diciembre y hacen ajuste de ganancias, tengan en cuenta el pago a cuenta para el SICOBRE. Para cualquiera de las dos empresas. Pero bueno, quienes pagan al mes siguiente ya tienen quizás incorporada la mecánica y quienes no, por ahí están acostumbrados a hacer el pago del SICOBRE con la presentación sin pago a cuenta, tengan presente eso, que siempre que hay retenciones antes del 15 del mes, hay que hacer el pago a cuenta de esas retenciones. Es decir, si yo antes del 15 de diciembre hice un pago, ajusté ganancias por algún motivo, cuando me vence el pago a cuenta del SICOBRE, que es en el orden del 19 del mes, 19 de diciembre, voy a hacer el pago a cuenta de esas retenciones. Y cuando haga la presentación del SICOBRE los primeros días de enero, en el orden del 10 de enero, voy a presentar todas las retenciones y descontaré ese pago a cuenta que ya efectivicé. Bien. Fuimos un poquitito más rápido porque también quería hablar un poquito de esto que no sé si les habrá pasado y se encontraron con la maravillosa noticia de que la empresa está dentro del libro de sueldos digital de AFIP. Ya tuvimos una charla del tema del libro de sueldo. Vuelvo a recordar algo que me parece que sí es fundamental. Este libro de sueldos hoy en día no reemplaza la rúbrica ni de capital, ni de provincia, ni de ninguna provincia. Lo que están diciendo las delegaciones es que a fin de año, en teoría, se van a estar juntos, se van a estar reuniendo, van a estar
firmando los acuerdos y entonces este libro pasaría a reemplazar la rúbrica. Hoy no la reemplaza y de hecho quienes hemos subido y presentado 931 a través del libro de sueldo digital, hemos podido hacer las cargas sociales sin pagar por las hojas que representaban nuestro libro de sueldo. Así que hoy en realidad el libro de sueldo digital, o mal llamado libro de sueldo digital, hoy en realidad es una instancia obligatoria para liquidar las cargas sociales. O sea, es un mecanismo de liquidación de cargas sociales, pero no está reemplazando a la rúbrica. Lo que sí obviamente nos están diciendo es que yo puedo usar el PDF que se genera cuando subo el libro e imprimirlo sobre la hoja rubricada, tanto y en cuanto cumpla con todas las formalidades que tiene que tener el rubricado en cada una de las delegaciones. Yendo al punto en particular, me parecía interesante mencionar, no sé si habrán visto, tienen en pantalla la solapa de parametrización de los conceptos de Begerman, que es la que se va a asociar con los conceptos de AFIP. Y es donde tenemos que definirle si nuestro concepto 1010, por ejemplo, está asociado a qué concepto de AFIP. Fíjense que tenemos dos grandes recuadros, conceptos AFIP, que son los conceptos que AFIP nos da para discriminar nuestra liquidación, y base de cálculo AFIP como para identificar a qué bases tiene que calcularle ese concepto, si es remunerativo, si es no remunerativo, si tiene diferenciales o no. Lógicamente, esto ya lo hablamos, sueldo, 1010, nuestro concepto, va a ir asociado al 110.000 de sueldo de AFIP. Y así sucesivamente. En la parte de aguinaldos, que es lo que estamos viendo hoy, tenemos los del orden del 120.001, 20.002, 20.003. Tenemos primer semestre, segundo semestre y SAC proporcional. Y acá estamos teniendo todo un trastorno. Primer semestre y segundo semestre, por lo menos lo que yo pude verificar, los está levantando solamente en oportunidad de junio y diciembre. La ventaja que tenemos es que cuando asociamos nuestro concepto a SAC primer semestre y a SAC segundo semestre, el sistema interpreta que es semestre completo y no nos hace poner la cantidad. Lo que pasa es que AFIP se olvidó que liquidamos aguinaldos proporcionales, o incluso en los semestres liquidamos en junio y en diciembre se liquidan SAC proporcionales, y no siempre la empresa tenía un tercer concepto de SAC proporcional. De hecho, algunas empresas tienen uno solo y van cambiando la fórmula cada semestre. Si ustedes tienen un SAC primer semestre, lo asociarán a SAC primer semestre, segundo a segundo, y el problema que tenemos es que sí o sí, cuando vamos a subir nuestra liquidación, ahí tenemos la pantalla de asociación de los conceptos AFIP, cuando vamos a subir nuestra liquidación a AFIP, en el caso del SAC proporcional, nos pide informar la cantidad de días que forman la base. Nos lo pide en definitiva para poder calcular el tope para los aportes y el tope para la detracción. ¿Por qué? Porque entiende que en el primero y en el segundo es semestre completo y juega con los 180. Ojo con eso también. Con lo cual acá dos cuestiones. Está dejando de lado que podemos tener los 180 días, pero podemos tener casos con inasistencias que reducen la base. La ventaja que tenemos es que van a ser los menos casos y bueno, uno tendrá que por ahí ver cómo lo puede trabajar desde el sistema, o si no, en última instancia tiene la opción de modificar en el libro que uno sube a la FIP ese caso puntualmente. Ejemplo, una reserva de puesto, ejemplo, una excedencia. Y en las proporcionales, bueno, el sistema nos pide que los hagamos con cantidad y con eso trabaja con las cantidades. Por lo menos así es como está funcionando hoy. La verdad es que el libro de sueldo digital de AFIP es bastante engorroso, está bastante trabado y está recién dando sus primeros pasos. Obviamente es una decisión de AFIP que se instrumente, que se aplique y que cada vez más empresas lo usen. El mes pasado, de hecho, fue tal el desborde que AFIP tuvo que dar una prórroga generalizada para que las empresas a partir del devengado diciembre estén trabajando con el sistema.
Así que seguramente tengamos novedades, seguramente tengamos modificaciones en el camino. eh, y bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que pensarlo, como el trabajo que antes hacíamos de subir el SICOS, ahora lo tenemos para subir el libro de sueldos digital. Con algunas mecánicas un poco que para mí tienen que ser modificadas, como por ejemplo, sin haber cerrado el mes, si yo confirmé un libro, el sistema no me deja eliminarlo, la verdad es que me parece muy lógico. El borrador del 931 que muestra el sistema es totalmente cerrado, nos muestra un total de remuneraciones y nada más, no nos deja ver un poco qué está armando con las detracciones en acumulado, es como toda una mecánica distinta. Yo creo que lo van a terminar mejorando, van a terminar mostrándonos más información, pero bueno, lamentablemente tenemos que pasar estos primeros meses, como ya sabemos, de conejillos de India en el vivo e intentando no hacerle pagar de más a nuestro cliente. Me preguntan cuándo es obligatoria la presentación de este libro. Por favor, mucho control domicilio fiscal electrónico. Es obligatorio a partir de que AFIP nos notifica y del periodo en que notifica. AFIP nos da 45 días de prueba donde tenemos abierto el sistema para poder subir cuanta liquidación queramos. Cierra el periodo de prueba y una vez cerrado el periodo de prueba no podemos presentar las cargas sociales si no lo hacemos a través del libro de sueldo. No quise reiterar eso porque lo habíamos visto creo que hace 2 o 3 charlas, pero es muy importante el control del domicilio fiscal electrónico. La verdad es que nos encontramos con muchas empresas a las cuales se les había pasado. La notificación es una notificación colorida que se parece más a los memorándums, a los recordatorios de AFIP, más que una notificación, así que no se dejen engañar, presten la atención porque cuando reciben la notificación del libro de sueldos, por más que sean colores, les están diciendo que están adentro del sistema y les diciendo que se van a tener que agarrar la cabeza y ponerse a pelear con esto, diciembre, que es un mes que uno tiene tan poco por hacer. Así que esto no es por jurisdicción, me preguntan si es capital o provincia, en realidad es indistinto, las provincias, por lo menos en mi experiencia, han sido tanto de capital como de Buenos Aires, y en algunas que tengo en el interior, por ahora, toco madera, venimos zafando, pero esto es cuestión de que entren dentro de la esfera de interés de AFIP y AFIP los estará incorporando. La decisión de AFIP ya está tomada en ir en ese camino, así que es cuestión de tiempo. Uno obviamente espera que cuanto más tarde la avisen, mejor. Pero bueno. Y me preguntan si desde diciembre es obligatorio para todos. No, no, no. Diciembre es para los que están notificados y para aquellos que hayan pedido la prórroga por octubre. Pero en definitiva en octubre te enteraste porque no podías entrar a declaración en línea directamente. Y tengamos en cuenta que una de las dificultades que nos vamos a encontrar es este efecto acumulado con el que trabajan. Nosotros estábamos acostumbrados con la parametrización del SICOS a subir todo en un TXT. Si teníamos 10 liquidaciones, subíamos las 10. El libro de sueldo digital es que si tenemos 10 libros hay que subir cada uno de esos libros y el segundo tiene que acumularlo líquido por el primero y el tercero por el segundo y el primero y así sucesivamente en tanto y en cuanto se repita el legajo. Entonces, con el aguinaldo, la particularidad de tener en cuenta las bases de los aportes, la detracción del SAC y la acumulación en las bases remunerativas de ese aguinaldo. Por suerte, muchas de estas empresas tienen periodo de prueba, así que quizás pueden llegar a tener la posibilidad de preparar diciembre el aguinaldo y probar si están acumulando correctamente como para poder presentar diciembre, primeros días de enero, en el operativo. Bueno, espero no haberlos dejado con más preocupaciones de las que uno ya tiene. La idea fue hacer un repaso entonces por varios de los aspectos, lo que nos parecía más relevante a tener en consideración con esta segunda cuota SAC. No sé si quedó alguna consulta dando vueltas, esperamos unos minutitos a ver si hay alguna consulta, así respondemos. Si no, como siempre les digo, el material está siendo grabado, así que les va a estar siendo enviado al mail que hayan registrado en 2 o 3 días el material junto con el audio. Si necesitan repasar algo y si quedó también alguna duda, la pueden enviar al mismo mail que me las hacen llegar y las respondemos. Y como siempre también, si hay algún tema que les interese, que les parezca
interesante que lo levantemos en estas charlas mensuales que tenemos, los invito a que nos los hagan llegar. Como siempre, le agradezco la participación a todos, le agradezco el espacio a Thompson. Me preguntan con el curso del libro de sueldo digital y la parametrización. Mira, no sé si están en la... En realidad nosotros, a ver, la charla que dimos mensual fue sobre libros de sueldo. En realidad hablamos un poco de cómo quedaban las rúbricas, fue en estas charlas que hacemos mensuales. eh, Podés pedirla, pero no vimos específicamente lo que es parametrización del sistema. Eso tendrías que consultarlo con la gente de Begerman, como para que ellos, no sé el tema de la asistencia para parametrizar. Eso lo tenés que ver específicamente con la gente de Begerman. Nosotros lo que hicimos sí fue ver un poco un general, algunas pantallas como para tener de puntapié inicial, pero bueno, para la parametrización tendrían que verlo con Begerman. La asignación no remunerativa de comercio de julio y agosto de Vengasac. A ver, yo entendía que no. Hoy llamé a una de las delegaciones y me confirmaron que para ellos entienden que está integrado a los saberes, así que no iría. No quita que se aparezca alguna delegación media loca que lo quiera incorporar. Para mí ese no remunerativo ya está incorporado en los nuevos básicos, por ende yo ya estoy pagando SAC sobre eso. Y si pagara no remunerativo más eso, estaría, perdón, pero me congestioné, estaría duplicando la base. Entiendo a priori que no, e insisto, yo justo hoy quise llamar como para ver si por lo menos una delegación coincidía con mi vista antes de dar la charla y ellos me dijeron que entendían lo mismo que yo. Parecería que vamos en ese camino lógico. Pero bueno, insisto, muchas de las cosas que hablamos son opiniones y a veces después nos aparece alguna delegación media loca que quiere pagarlo, pero así que bueno, nada, a priori muchas son cosas que uno tiene que intentar de hablar con el cliente y transmitirle que no hay certeza, sino un mar de dudas y uno intenta hacer lo mejor posible. Bueno, si no hay ninguna duda más, los libero, así cada uno puede continuar con sus labores. Si me dicen que Becherman está con fechas para febrero para la parametrización del libro digital de AFIP. Sí, sé que están con, sí, fue mucha gente la que fue, muchas empresas las que fueron incorporadas, así que, pero supongo que desde Becherman están trabajando lo mejor posible como para poder darles asistencia. Fueron muchas las empresas, la verdad es que fueron afectadas, muchas que pasaron por alto la notificación y eso nos dejó a nosotros que estamos liquidando también mal parados. Afortunadamente hubo una prórroga general de AFIP que no sé si tuvieron el beneplácito de esperarla, llegó el viernes antes de que el lunes vencieran las cargas sociales. Así que así estuvimos este año. Recomendación en particular, a partir de ahora, yo les diría, o por lo menos lo que uno va a hacer es trabajar en paralelo con el SICOS y subir las cargas sociales al SICOS como para poder determinar los valores y ver a qué llegar y poder pasarle el valor a la empresa a pagar, porque van a ver que el borrador que nos muestra FIP antes de darle el ok es muy escueto. Así que, por lo menos en lo personal, no tuve una gran cantidad de empresas, pero lo trabajamos así en las que ingresaron y lo trabajamos así en las que estuvimos esperando la prórroga ahí hasta último momento. ¿Mm? Bueno, nos estamos viendo la próxima. Les pido que si quedó alguna consulta me la envíen y nuevamente muchas gracias por la participación.